Hola, hola, estimados oyentes de Conexión Latinoamericana. Estamos emitiendo un programa especial en nuestro canal de YouTube de Conexión Latinoamericana. Este programa especial es el primero de 2024 y va a compilar lo que fue una interesantísima entrevista a Gino Gifoni Dutka, que es mestre en estudios latinoamericanos, licenciado en trabajo social e integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay. Esta entrevista fue brindada para Conexión Latinoamericana por Gino Gifoni Dutka en Montevideo, Uruguay, en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, o sea, en los últimos días del año pasado. Nos vamos a escuchar muchas cosas interesantes para ustedes y después entramos en lo que será la entrevista con Gino Gifoni Dutka desde Montevideo, Uruguay. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política del continente, todos los jueves a las 19 horas. Equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional es dar un pequeño gran paso para quienes están más sumergidos. Garantiza además que tengan aumentos decorosos y que acompañen el salario mínimo nacional. Ningún trabajador, ninguna trabajadora puede estar en contra de garantizar la dignidad. Coordinación de Sindicatos, PIT-CNT. La radio de todos los hinchas va por más. Se vienen momentos únicos para compartir. Definición del Campeonato Uruguayo de Primera División y la Liga de Ascenso Profesional. Y sumamos también la Liga Uruguaya de Básquetbol, con los relatos de Gustavo Rodríguez, el relator con más pasión. Además, sumamos nuevos contenidos. Los de afuera no son de palo. Verano, lunes y viernes 22 horas. El debut de Ponete Pillo, de lunes a viernes a las 21 horas. Revolución de clásicos con el profe Borrazas, luego del fútbol. La botica del tío Eduardo con Leandro Victoria y Popeye. Sábados 20 horas, Conexión Latinoamericana con Juan Carlos Vecino. Jueves 19 horas, a puro pedal. Miércoles y viernes 19 horas, debut de Tenis Radio y también de Frecuencia Deportiva Central. Al mediodía, 3 veces por día. Flash cultural desde La Platea con Daniel Tosi, maratonista serial, con Mónica Narancio. Diario de la Revolución con Alberto Raimundi. Todo el año es carnaval, con ensayos y preparación en vivo. Y aún queda más. Gracias por acompañarnos. www.losdeafueranosondepalo.com, la radio de todos los hinchas. Canales y plataformas donde ustedes encuentran Conexión Latinoamericana. En Facebook, página Conexión Latinoamericana. En YouTube, www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023. En Instagram, @Conexión Latinoamericana. Nos escuchan en el portal de radios www.radios.com.uy/Los de afuera no son de palo. Y para leer todas las entrevistas a los diversos actores latinoamericanos que se realizan en este programa, ustedes deben ingresar y tener acceso al blog
www.conlatblogspot.com. Finalmente, nuestro correo electrónico conexionla@hotmail.com. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política del continente, todos los jueves a las 19 horas. Muy bien, y en Conexión Latinoamericana, que se emite a través del portal de radios www.radio.com.uy y en Revolución FM de la Ciudad de La Plata, República Argentina, estamos recibiendo nuestro programa y agradeciéndole la enorme gentileza de atendernos para esta entrevista a Gino Ghifoni, que es mestre en estudios latinoamericanos, licenciado en trabajo social y además es integrante del Ministerio de Desarrollo Social. Hola Gino, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender a Conexión.
Buenos días, Juan Carlos. Gracias a ti por la entrevista y por el tiempo que me vas a brindar para expresar algunos conceptos. Espero que te encuentres muy bien y que hayas pasado muy bien esta Navidad. Muchísimas gracias. También espero que tú hayas pasado bien. Y nuestra primera inquietud era precisamente ¿cómo se aplica en Uruguay tu maestría en estudios latinoamericanos? En realidad lo que yo hice fue un estudio comparativo sobre las resistencias sociales a dos proyectos mineros a cielo abierto, uno que se iba a dar en el Uruguay, que fue el frustrado proyecto Aratirí, de la minera que se ubicara ahí en la zona de Valentines y Cerro Chato, y el otro fue un estudio sobre una minera que se instaló en Ecuador, en una zona pegada al Amazonas, que se llama la provincia de Zamora de Chinchipe, allá en la cordillera del Cóndor, donde se ha dedicado a la extracción de cobre, que está funcionando en este momento. Lo que yo comparé fueron las dos formas de resistencia, una de matriz indigenista, más vinculada a toda la cosmovisión indígena y al respeto a los territorios, y otra más de matriz eurocentrista, como la que se dio acá en el Uruguay, más con una cuestión institucionalizada, de puja contra el Estado, de un emprendimiento nuevo que venía al Uruguay sin tener demasiados antecedentes mineros, salvo lo que uno puede recordar de la zona de minas de Corrales o una cuestión así. En el Uruguay no había grandes antecedentes mineros. Llega una empresa transnacional, la cual fue en su lado fomentada mucho por el Estado uruguayo, que quería que a través de las regalías de estas empresas transnacionales, como ha pasado con UPM1 y UPM2 y Montes del Plata, hubieran ingresos frescos para el Uruguay. El gobierno de José Mujica le da, como quien dice, la bienvenida y es el mayor promotor de que una transnacional extractiva venga a instalarse en el Uruguay. Entonces eso genera una serie de movimientos a nivel interno en el país. Primero surgen en el mismo lugar de Valentines y Cerro Chato, donde los que toman primero conciencia son productores afectados por los pedimentos mineros, y después se va amplificando en todo el país, lo que genera un gran movimiento a nivel nacional de personas que están en contra del extractivismo, la minería a cielo abierto. ¿Por qué surge esta necesidad del estudio? Bueno, la América Latina no es un lugar ajeno a los procesos extractivos. El primer momento de la conquista, colonización o el descubrimiento, no es el descubrimiento exactamente, es la invención de América Latina, o sea, la búsqueda de recursos naturales no renovables, como son el oro en Potosí, el cerro que ruge y la plata, y a posteriori empiezan todos los procesos extractivos en el Río de la Plata, que uno dice, bueno, el Río de la Plata tiene ese nombre porque era la entrada al Paraná y al Paraguay para retirar dinero, plata. Acá no hubo, pero bueno, cuando se dieron cuenta que esta tierra no tenía minerales preciosos, se dan cuenta del uso pastoril para la misma, entonces traen el ganado antecede el colono en estas tierras. Eso es una forma más de extractivismo. Con el largo del tiempo, o sea, los procesos de la quita del caucho en la Amazonía, y después todo el consenso de Washington, donde se abre una nueva etapa y se reconfigura el rol de América Latina entre la división social del trabajo como exportadora de materias primas. Entonces, no industrializadas, sino exportadora de materias primas. Entonces, emergen estos territorios nuevamente como fuente de extracción de recursos sin procesar, y donde grandes empresas transnacionales de diversas partes del globo se dedican a expoliarnos los recursos a cambio de unas pequeñas regalías, como si fuera la colonización propia que realizaron los españoles. Entonces, bueno, una nueva forma de extractivismo, un neoextractivismo, como dice Maristela Rampa. Entonces, bueno, aparecían todos esos conflictos con la ciudadanía, con el territorio y con las resistencias y todas esas redes de resistencia que se arman a nivel colectivo de América Latina, sobre todo acá en el Uruguay, que terminan en un cierre del proceso, no solo por las resistencias sociales, sino por no acuerdo entre la minera y el gobierno uruguayo, y porque el precio del hierro baja muchísimo, entonces la minera decide retirarse, entre otros factores. Pero lo interesante de esto era cómo una comunión de grupos sociales que no necesariamente eran del mismo sector político, porque muchas veces uno, cuando asocia las movilizaciones, asocia que hay personas que se incluyen porque tienen la misma ideología. Acá había un movimiento policlasista que le hace frente a una multinacional que se ve instalada en el país, que tenía el aval del gobierno uruguayo, ¿no? Y lamentablemente esto, desde la perspectiva de alguien que es sindical
sindicalista, tenía el aval también de la UNRWA, ¿no? En algún momento Abdala, que es una figura bastante compleja en este proceso de instalación de Anatilí en el Uruguay, figura dándole para adelante a la ley de minería de gran porte y dándole para adelante a la llegada de una industria extractiva que uno parecía en algún momento que quería reconfigurar la gran industria siderúrgica de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a nivel país también el PIT-CNT queda fragmentado en esto de algunos están en contra, otros están a favor, entonces se da una correlación de movimientos sumamente interesantes y de fracturas dentro de los propios bloques que da lugar a que uno realiza un estudio sobre eso, en particular en Uruguay, y cotejándolo con otro estudio con otra minera que tenía el mismo proceso de instalación pero en el Ecuador, que termina en su propio territorio instalándose, y que en eso la Constitución del Ecuador habla de los derechos de la naturaleza, es la Constitución plurinacional donde habla de los derechos de los territorios y los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas que viven en esos territorios, y que el gobierno de Correa en ese contexto progresista pasa por encima de todas esas definiciones constitucionales que tiene el Ecuador y logra que se instale una minera a cielo abierto en la zona de la cordillera del Cóndor, pegado a ríos, afluentes, pegado a la Amazonía, la cual extrae cobre, oro y plata a gran escala de manera muy fuerte. Y bueno, por ahí va un poco el análisis del estudio, bueno, cómo esas resistencias se procesaron, cómo se vivieron a nivel de los dos diferentes territorios, porque a nivel, nosotros Uruguay tenemos como muy conocimiento que es un país que tiene mucha cuestión muy culturalizada, muy vinculada a lo europeo y a lo estadista y al Estado y a reclamarle al Estado cuando pasan estas cosas. Y el Ecuador es una cuestión mucho más a nivel territorial, mucho más de movimientos indígenas, mucho más de personas que viven dentro de los territorios, que consideran que esos son sus territorios ancestrales, de hecho lo son, y que se defiende desde el territorio no tanto hacia el Estado, sino directamente hacia la empresa que viene a instalarse en el territorio. Correcto. En un año particularmente difícil, hace poco tiempo, participaste del 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología. ¿Qué dejó ese congreso y si ha devenido en el tiempo en la aplicación de su resultado final? Yo creo que todos los congresos dejan algo interesante, que es la coordinación entre diferentes redes y entre diferentes países. Yo creo que la agroecología es un movimiento que tiene mucho avance en América Latina, sobre todo representado de nuestros territorios. El gran inconveniente que tiene que es su aplicabilidad, porque la mayoría de las cuestiones en Uruguay y en América Latina se le da mucho más influencia a la agricultura tradicional que no tanto a la agroecología. La consolidación acá de la Red Nacional de Agroecología y la Ley de Agroecología fue como un gran parto y dio muchos dolores de cabeza, y cuesta muchísimo que el producto agroecológico se coloque en una marquesina o se apoye la venta. Entonces, lo que te da más que nada ese tipo de congresos son más que nada la interacción con otras experiencias de otros países, otras redes, y el fijarse en el funcionamiento de esas redes y cómo resuelven estos inconvenientes, más que nada en el tema productivo y en el tema de los insumos a nivel de otros países latinoamericanos, que es la gran apertura que tanto esos congresos, el conocer otras experiencias y el visualizar cómo resolvieron algunos problemas incipientes que hay en el Uruguay en otros territorios, que no siempre son los mismos porque las particularidades de cada país es diferente. Uno no puede comparar, por ejemplo, yo comparaba Ecuador con Uruguay, bueno, Colombia, que tiene un gran desarrollo agroecológico, con el tema Uruguay, que es mucho más incipiente, pero de a poco uno va aprendiendo las experiencias de los demás y los demás también creo que aprenden las experiencias de uno. Correcto. Tu licenciatura en Trabajo Social te ha llevado a una proficua trayectoria en el Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que ya estuvo bajo la conducción de gobiernos de dos partidos políticos diferentes. ¿Cómo la ves desde adentro, sin entrar ya en el tema gremial, que lo vamos a dejar para la próxima pregunta? ¿Cómo ves el funcionamiento en esos dos procesos, vamos a decir, del ministerio? A ver, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una creación bastante extraña, ¿no? Porque se da por la ley, aquella ley que larga al frente, en el 2005, que permite la creación del inciso número 15, que es
era como una ley de urgente consideración, pero no es exactamente la ley de urgente consideración, pero ante la pobreza que hay en el Uruguay se crea el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es una creación bastante sui generis, porque tiene mucho de militancia adentro. Del 2005 al 2010 es una etapa donde hay mucha gente que en aquel mano con mano, de Marina Arismendi, que era muy solidaria, que venía a trabajar, que dejaba muchas horas, que dejaba la camiseta de la cancha, y Emíes tenía como una mística bastante grande de apoyo al más vulnerable, de una manera mucho más asistencialista de lo que puede haber sido a posteriori. Del 2010 al 2015 se da el proceso donde hay dos ministros, que uno es Olesker y la otra es una ministra que dura poco, que es, no me acuerdo el apellido, más que nada fue el tiempo Olesker. Eso es un tiempo mucho más la ministra Ana. Sí, Ana González. No era Ana Olivera. Ana Olivera. Sí, era un tiempo mucho más tecnocrático, donde se racionalizan mucho más los programas, donde se agregan mucho más programas a nivel territorial y donde se profesionaliza mucho más el tema del MIES. El tema del MIES siempre tuvo un gran defecto. MIES nunca contó hasta el día de hoy con institucionalidad. ¿Qué quiere decir? No hay un organigrama, no hay una estructura. Entonces, casi todo el mundo ha entrado al MIES de manera muy precaria. Quizás lo tocamos después en la parte sindical. Entonces cuesta mucho organizar los programas de MIDE, porque en realidad hoy contás con tanta gente, mañana contás con X cantidad de gente, al otro tiempo no, porque son contratos a corto o mediano plazo que después se van cayendo por la forma de contratación. Bueno, como te decía, del 2010 al 2015 se da una etapa de consolidación y mucho más tecnocrática, y es donde se largan los programas en el territorio. Que en esa etapa creo que es una de las etapas donde el MIES funciona un poco mejor, porque hay como un desarrollo más científico y técnico de lo que era el trabajo. Se pasa de toda esa etapa de mucho voluntarismo, del 2005 al 2010, de emergencia, una etapa de mayor consolidación. Y fue en la tercera etapa, que es la vuelta a Marina Arismendi, donde se empieza a procesar el desmantelamiento del MIES, sobre todo en el área de las políticas alimentarias, que es donde yo en este momento me desarrollo. A partir del 2016 se cierran una cantidad de programas alimentarios, como es el PRIM, que es el programa de riesgo nutricional, y como es el PAEC. El PAEC no se cierra del todo, sino que se reconfigura la modalidad, se da acceso a menos población, que es el PAEC, que es el programa nacional del programa de enfermos crónicos, y quedan en Montevideo solo 4 comedores. Entonces hay empieza como un recorte de las políticas, más que nada las políticas vinculadas al área de alimentación, lo cual complejiza muchísimo, porque a la llegada del nuevo gobierno en el 2020, y INDA, por ejemplo, en Montevideo tenía solo 4 comedores. Entonces, claro, empieza a haber como y le da atención a 6.000 personas, más o menos, y le empieza a tener como un gran recorte de lo que es el MIES a partir del 2015 al 2019, con el segundo gobierno Marina Arismendi. A posteriori de eso, en este tercer periodo de gobierno, lo que se ha dado más que nada es, se intentó abrir una cantidad de cuestiones, pero de una manera bastante particular, porque ¿qué pasaba con el elenco gobernante? El elenco gobernante no tiene experiencia en el área social. Entonces el elenco no gobernante, no hay técnicos del área social, hay muy pocos técnicos que sean del Partido Nacional, del Partido Colorado, de la coalición, que estén vinculadas al área social. Sobre todo de atención al vulnerable, O sea, bueno, atención vulnerable. Entonces ha sido mucho de ensayo y error. Entonces se han lanzado planes y después se va para atrás porque no se hace un seguimiento correcto del plan, o se ha tirado muchas veces transferencias monetarias que no tienen el impacto que deberían tener. Si bien, porque claro, uno cuando llega a un ministerio es un proceso de aprendizaje. Si vos no venís con un bagaje anterior de trabajo en territorio, trabajo en la comunidad, de atención al vulnerable, tendés a mirarlo desde tu óptica, que es una óptica mucho más hegemónica de las clases dominantes, ¿no? Entonces, claro, hubieron muchas cuestiones que costaron mucho, sobre todo durante todo ese periodo de la pandemia, donde más que nada la atención o la prestación del MIES estuvo más vinculada a entregar canastas o cupones tu app o cuestiones mucho más asistenciales, que no eran tanto trabajar con el otro para que pudiera salir de esa situación de vulnerabilidad o de aspecto de vulnerabilidad, sino era el apoyo alimentario puntual y mucha suerte.
Correcto. Ahora te llevo a lo sindical y gremial. UTMIDES, el sindicato, debe ser Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente, Unión. Lucha en estos momentos por un proceso de justa regularización. Explícame eso, por favor. Exactamente. Bueno, primero que nada hay que explicar cuál es hoy en día mi rol, porque estoy en una entrevista radial y mi rol hoy es de militante de base. Yo sí formé parte de una directiva en el 2016, 2017 y en el 2021 y 2022 fui parte de la Comisión Fiscal. Ahora soy solamente un militante de base y bueno, este es un proceso de MIES de acumulación de personas que ha venido durante mucho tiempo contratando de forma irregular, que no solo es en este periodo, sino en el periodo anterior, como empresas unipersonales, convenios con ONG, que tiene dos fuertes hitos. Uno del 2015, cuando se ocupa el MIDES, porque bueno, había un proceso de regularización, era incipiente un proceso de regularización, pero no se da de la manera que se podía negociar con las autoridades. Entonces bueno, llegamos a ocupar como una ocupación bastante sui generis, porque Marina Arismendi se queda adentro del Ministerio de Desarrollo Social ocupando con los dos que vamos ocupantes, y este segundo proceso, y eso conlleva una regularización masiva de casi 800 funcionarios en el 2018, y esto ahora es un nuevo proceso de regularización que ya no es justo de por sí, porque hay 370 personas que trabajan 6 horas que las quieren regularizar por el mismo salario de las 6 horas, pero trabajando 8 horas. O sea que hay una inequidad salarial muy grande. Los están obligando a firmar un contrato por su mismo sueldo que tiene en la actualidad por 6 horas, pero trabajando 8 horas. Y ese es nuestro gran conflicto en este momento. Contratos precarios que los quieren regularizar, pero en vez de trabajar la cantidad de horas que trabajan, tendrían que trabajar la misma cantidad de horas por una mayor cantidad de horas por el mismo sueldo que tienen por 6. Entonces se pierden, hay 40 horas al mes que no nos están pagando como trabajadores. Entonces esa es la regularización justa, que se nos pague por la cantidad de horas que trabajamos, por el equivalente a la cantidad de horas que trabajamos, y que no existan más inequidades laborales en el MIDES, que sea a igual tarea, igual remuneración. Si yo trabajo 6, gano por 6, si trabajo 8, gano por 8. Y en este proceso, bueno, hemos llegado a ocupar el MIDES, como pasó la semana pasada. Hemos llegado a tener instancias en el Ministerio de Trabajo, donde se firmó una cláusula de desacuerdo, tanto de parte de la administración como el MIDES, porque la administración del ministro Martín Lema no negocia bajo medidas y mandató a sus 12 personas emisarias que fueron al Ministerio de Trabajo a no acordar nada con el sindicato. Entonces es como quien me llevo la pelota para mi casa y los demás que hagan lo que puedan. Lema no quiere negociar con nosotros, Lema no se quiere bajar de este proceso de regularización, y tampoco se compromete a renovar los contratos que no estén regularizados. Entonces no se compromete vía por escrito. Oralmente se puede comprometer a muchas cosas, pero por escrito no se compromete. Entonces todo esto lleva a una inestabilidad laboral muy grande, que la hemos sufrido durante muchos años los trabajadores y las trabajadoras de MIES, pero bueno, que ahora está acentuada con 370 familias que están ofreciendo trabajar más horas por el mismo sueldo. Con certeza. Gino Ghifoni Tuta, muchas gracias por atender a Conexión Latinoamericana. Ha sido realmente interesante los conceptos que nos has brindado. Conexión Latinoamericana, que te reiteramos, se emite por el portal de radios www.radios.com.uy, por Revolución FM de La Plata, Argentina, y también en el canal de YouTube @Conexión Latinoamericana 2023. Muchísimas gracias, Gino, por atendernos. No, yo te agradezco mucho a ti por la entrevista y por el tiempo brindado, y bueno, y que arranque muy bien este 2024, y como dicen algunos cuestiones en las redes, feliz resistencia propia de desobediencia. Que pases muy bien. Grande abrazo, Gino, muchas gracias. Chao, un abrazo, chao, chao. Bajo una pálida luz
dice el poeta. Al fin. Mis vértebras como mi alma codician dulce reposo de fúnebres sueños lleno. La espalda reclinaré y rodaré entre tus pelos. Oh, tan refrescante tiniebla. Muy bien, y la música que nos abrió y cerró esta interesante entrevista con Gino Gifone Dudka estuvo a cargo de Alejandro Pacífico. El primer tema, el que abrió la entrevista, se llama Senza una donna, y este último tema, el que cerró la entrevista, se llama Fin de Jornada. Gino Gifone Dudka fue nuestro entrevistado en programa especial del primer día del año 2024, maestre en estudios latinoamericanos, licenciado en trabajo social e integrante del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Nos habló precisamente de impacto ambiental en Latinoamérica sobre extractividad, nos habló también del 8º Congreso Agroecológico, nos habló de cómo funciona el ministerio, cómo ha funcionado el Ministerio de Desarrollo Social bajo los dos gobiernos que lo han utilizado, tanto el del Frente Amplio que lo creó, como este del Partido Nacional y la coalición que está actualmente en el gobierno en Uruguay. Y también nos habló de cómo el UTMIDES, que es la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, lleva a cabo la lucha gremial en la actualidad. Este fue entonces un programa especial de Conexión Latinoamericana en su canal de YouTube, @Conexión Latinoamericana 2023 en YouTube. Ahí ustedes tienen todos los programas, tanto los especiales como los semanales, para escucharlo. Nos vamos a escuchar más cosas interesantes y ya nos encaminamos hacia el final de este programa especial de Conexión Latinoamericana. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política del continente, todos los jueves a las 19 horas. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos, pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional es dar un pequeño gran paso para quienes están más sumergidos. Garantiza además que tengan aumentos decorosos y que acompañen el salario mínimo nacional. Ningún trabajador, ninguna trabajadora puede estar en contra de garantizar la dignidad. Coordinación de Sindicatos, DIT-CNT. Canales y plataformas
plataformas donde ustedes encuentran Conexión Latinoamericana. En Facebook, página Conexión Latinoamericana. En YouTube, www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023. En Instagram, @Conexión Latinoamericana. Nos escuchan en el portal de radios www.radio.com.uy/Los de afuera no son de palo. Y para leer todas las entrevistas a los diversos actores latinoamericanos que se realizan en este programa, ustedes deben ingresar y tener acceso al blog www.conlatblogspot.com. Finalmente, nuestro correo electrónico conexionla@hotmail.com. La radio de todos los hinchas va por más. Se vienen momentos únicos para compartir. Definición del Campeonato Uruguayo de Primera División y la Liga de Ascenso Profesional. Y sumamos también la Liga Uruguaya de Básquetbol, con los relatos de Gustavo Rodríguez, el relator con más pasión. Además, sumamos nuevos contenidos. Los de afuera no son de palo. Verano, lunes y viernes 22 horas. El debut de Ponete Pillo, de lunes a viernes a las 21 horas. Revolución de clásicos con el profe Borrazas, luego del fútbol. La botica del tío Eduardo con Leandro Victoria y Popeye. Sábados 20 horas, Conexión Latinoamericana con Juan Carlos Vecino. Jueves 19 horas, A Puro Pedal. Miércoles y viernes 19 horas, debut de Tenis Radio y también de Frecuencia Deportiva Central. Al mediodía, 3 veces por día, Flash Cultural desde La Platea con Daniel Tosi, maratonista serial con Mónica Narancio. Diario de la Revolución con Alberto Raimundi. Todo el año es carnaval, con ensayos y preparación en vivo. Y aún queda más. Gracias por acompañarnos. www.losdeafueranosondepalo.com. La radio de todos los hinchas. Fuera no son de palo. Conexión Latinoamericana. Nos reencontramos el próximo jueves y todos los jueves a las 19 horas. Libre como el viento.